Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Aguilera. Saludos, profesor. Vamos a hablar sobre la fresadora. Principalmente para saber, tenemos que saber que es una herramienta cuya función es crear piezas de determinada forma a través de un proceso de mecanizado de las mismas con el uso de una herramienta giratoria llamada fresa. El mecanismo es un modo de manufactura por remoción del material, tanto por abrasión como arranque de viruta. Para saber, tenemos que irnos que se construyó en 1812, fue diseñada por un estadounidense, Ellis Wannick, con el fin de agilizar la fabricación de fusiles en el estado de Connecticut en la década de 1830. La empresa Guys y Silver construyó una fresadora que incorporaba el mecanismo de regulación vertical y un soporte para el usillo portaherramienta. ¿Cuál es el uso de la fresadora? Se emplea para la obtención de superficies planas y curvadas, de ranuras rectas y de ranuras espirales y de ranuras helicoidales, así como rosca, lo mismo que son en el torneado. Este movimiento principal es ejecutado por la pieza en el fresado. Es útil quien lo ejecuta. ¿Cuál es el ejemplo del uso? Una fresadora puede usarse en una variedad amplia de materiales. Usualmente se aplica en materiales como el acero, el bronce, las maderas y el plástico. ¿Cuáles son las generalidades? Esta máquina permite realizar operaciones de fresado de superficie de variadas formas, planas, cóncavas, combinadas, ranuradas, engraje y hélice. Podemos contar con varios tipos de fresadora. Las fresadoras se clasifican por la orientación del eje del corte con respecto a su pieza de trabajo y su grado de movimiento. Existen las verticales, las horizontales y las universales. Las verticales, en la que el eje del usillo es perpendicular a la mesa de trabajo, se denomina fresadora vertical. La horizontal, en el eje de rotación del usillo está horizontal a la mesa. En la horizontal universal difiere del tipo horizontal simple porque tiene una mesa de trabajo giratorio que permite a la mesa que se mueva 45 grados desde la posición horizontal estándar. Hay una fresadora, es de control numérico, que se puede definir como una forma de automatización programable en la que el proceso se controla por números, letras y símbolos. En el caso de las máquinas de herramientas, como por ejemplo la fresadora, esta automatización programable se utiliza para llevar a cabo el funcionamiento de la máquina. Para entender qué es la fresadora tenemos que entender el fresado. El fresado es un proceso realizado con una herramienta llamada fresa en forma de cuchilla. En este proceso las cuchillas giran para retirar el material de la pieza del trabajo sujeta a la mesa horizontal. Cuando acercamos la fresa hacia ella, hay multitud de fresas diferentes según la forma del corte que querramos en el momento o que queramos dar a la pieza del trabajo. El mecanizado de la fresa, del fresado, es uno de los procesos de fabricación más comunes que se utilizan en los talleres e industrias de maquinaria para fabricar productos y piezas de alta precisión en diferentes formas y tamaños. ¿Cuáles son los accesorios de la fresadora? Bueno, tenemos los accesorios de adiatamiento. Estos son los más variados y podemos contar con 3 tipos. Los que han sido diseñados para mantener sujeta la pieza que se va a trabajar, los adaptadores o las boquillas ideadas para poder sujetar las fresas estándar, y los cortadores, los que se usan para poder sujetar cierto tipo de adiamentos especiales. Hay accesorios fijadores como lo que proporcionan un mecanismo de sujeción en aquellas piezas que se desea trabajar, o también de algún accesorio como las mesas giratorias, por ejemplo. Tenemos adiamento para el fresado vertical,
adiamento para el fresado de las cremalleras, adiamento para la ranurar, boquillas adaptadoras, boquillas... tenemos también los adaptadores. Se usa montado en el lucillo para facilitar las operaciones como el tamañón interno, el taladro y el fresado sin necesidad de realizar el cambio de puesta o en el punto de pieza de trabajar. Tenemos las operaciones del fresado frontal, lateral, plano, angular, de pandillas, molienda de forma, molienda de perfiles, fin de fresado, sierra de fresado. Condiciones para un corte de fresado. Bueno, tenemos que primero tener la alimentación de corte, que es la distancia de la herramienta de corte o la pieza de trabajo que avance durante una revolución del lucillo y la herramienta de la medida en pulgadas por revolución, IPR. Necesitamos la velocidad del corte, la velocidad de la superficie de la pieza del trabajo en relación con el borde de la herramienta de corte durante un corte, las medidas de pie de superficie por minuto, SFM, la velocidad del lucillo, la velocidad de avance, muy importante, la profundidad de corte axial, la profundidad de la herramienta a lo largo de su eje en la pieza de trabajo al realizar un corte. Una gran profundidad de corte axial requeriría una baja velocidad de avance, o de lo contrario, dará como resultado una carga en la herramienta y reducirá la vida útil de la herramienta. También tenemos que tomar en cuenta la profundidad de corte radial, que es a lo largo del radio en la pieza de trabajo al realizar un corte. Tenemos que hablar sobre el cabezal divisor y su manejo. Los cabezales divisores son dispositivos complementarios importantes de la fresadora de Consol y sobre todo en las fresadoras universales. Sus participaciones en los trabajos de fresado son amplios considerablemente a la aplicación de estas máquinas, ya que se utilizan para la elaboración de diversas herramientas cortantes, tales como aborcados, avellanadoras, macho de rosca. El fresado en posición, tenemos que también tomar en cuenta el fresado de posición y el fresado de concordancia. El fresado de oposición o de contramarcha se realiza haciendo avanzar la pieza en sentido contrario al giro de la fresa. En este sentido, el fresado de la viruta crece al avanzar la pieza y a la herramienta va a tender a levantar la pieza, lo que provocaría flexiones y vibraciones. Al empezar el corte, el rozamiento va a ser muy grande. Esto producirá un gran desgaste en los dientes de la fresa. En el fresado corcondancia o a favor de avance, la fresadora gira en el sentido que el avance de la pieza. Los dientes de la fresa iniciarán el corte por el espesor máximo de la viruta. La herramienta tiende a echar la pieza hacia abajo, por lo que no se producirá vibraciones. No hay rozamiento al iniciar el corte, los avances van a ser mayores, la potencia consumida es menor y el acabado superficial es mejor. No hay ondulaciones. Bueno, profesor, salud, espero que todo haya salido bien. Gracias por las oportunidades y feliz día.